Muy bien, entonces ahora vamos a ver lo que son ejercicios de la determinación para encontrar las fórmulas empíricas y moleculares. Vamos a hacer un primer problema, el cual indica lo siguiente. Una oxisal, después del análisis cualitativo-cuantitativo, dio la siguiente composición porcentual. Potasio, 26,6%, cromo, 35,4% y oxígeno 38,1%. El peso molecular del compuesto es de 294 gramos mol. Determinar la fórmula empírica, la fórmula molecular y el nombre del compuesto. Entonces, nosotros vamos a levantar los datos. En primer lugar, nos dice que estamos hablando de un oxisal, el cual nos menciona 3 elementos. Y tenemos al potasio, nos menciona el potasio, luego tenemos al cromo y por último tenemos al oxígeno. Se ha determinado en un laboratorio los porcentajes de cada uno de estos elementos, en el cual se indica que estamos hablando de que el potasio tiene un 26,6%. El cromo está trabajando con 35,4%, se encontró esa composición porcentual, y el oxígeno 38,1%. Si es que en alguna ocasión no nos mencionaría el último, pero si no nos diría que es 38,1% del oxígeno, entonces lo que nosotros tenemos que hacer un cálculo. Si sabemos que todo el compuesto estamos hablando en un referente de 100%, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que sumar los primeros, nos va a dar un resultado, ese resultado tendríamos que restarlo con el 100%, porque todo esto me tiene que salir 100%. Y esa diferencia que nosotros vamos a encontrar tendría que ser el mismo valor que del oxígeno. Si es que no nos daría, porque vamos a encontrar problemas en el cual posiblemente no nos den de uno de los elementos. Listo, una vez teniendo lo que es el porcentaje, también nos menciona los porcentajes de cada elemento, también nos menciona que nos está hablando de un peso molecular, ¿ya? El peso molecular del compuesto, que no sabemos qué compuesto es, ¿ya? Entonces nos dice que es 294 gramos mol. Obviamente esto está redondeado, ¿no? No está con todos los decimales. 294 gramos sobre mol. ¿Qué me está pidiendo? Me está pidiendo hallar lo que es inciso A. Pondremos fórmula empírica. ¿Qué más? Me está pidiendo la fórmula molecular. No sabemos cuál es la fórmula molecular. Y por último, el inciso C me estaría pidiendo el nombre del compuesto. ¿Qué nombre es? Ya. Entonces, nosotros, como ya sabemos, para ser ordenados en esta geometría, tendríamos que ser ordenados y levantar lo que es nuestro primer asterisco. Inciso A, hallar la fórmula empírica. Como bien sabemos, nosotros tenemos que hallar un valor que corresponde a cada uno de los elementos. Entonces vamos a levantar un listado de los elementos. Empezamos por el potasio. Ya. Para hallar la fórmula empírica tenemos que tener lo siguiente. De cualquier elemento X, ya yo lo voy a poner X, tenemos que anotar aquí arriba lo que es la composición porcentual, ya que se abrevia CC, o que algunos lo pueden poner lo que son los porcentajes, ya, en la parte superior. En la parte inferior lo que tenemos que poner es el peso molecular, o lo que corresponde mejor el valor de A que nosotros encontramos en la tabla periódica, el valor de A, que es el peso o masa de cada uno de los elementos. Esto se divide y vamos a encontrar un valor. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es eso, ¿ya? Del potasio vamos a poner lo que es el signo igual. Muy bien, entonces como dicen, ¿no es cierto? La composición porcentual del potasio, la composición porcentual nos indica que es un 26,6%, ¿ya? En la parte inferior nosotros vamos a poner el valor de A. Entonces, si ustedes me ayudan con sus tablas periódicas, nosotros buscamos al potasio
y nos indica que es de 39 gramos, ¿no es cierto? Yo lo voy a hacer redondeado. Ustedes pueden trabajar con todos los decimales, no hay problema, ¿ya? Entonces, acá tenemos una división. Lo que tenemos que hacer es dividir y el resultado nos va a salir 0,68, ¿no es cierto? El mismo procedimiento, el mismo que nosotros tenemos acá, lo mismo tenemos que aplicar para cada uno de los elementos. De la misma manera se trabaja con lo que es el cromo. En la parte superior nosotros ponemos lo que es el valor del porcentaje, que corresponde a 35,4, y en la parte inferior redondeamos lo que es el valor de A, que nos dice que es 52. Si nosotros ponemos a la calculadora, nos va a salir el mismo resultado, que es 0,68, redondeando, ¿ya? Es mejor trabajar siempre con los dos decimales. Posiblemente estos resultados a ustedes les salga con varios decimales, pero es mejor redondear estos resultados trabajando solamente con dos decimales. Seguidamente vamos a trabajar con el oxígeno, ¿ya? En el oxígeno nos dice que la composición porcentual es de 38,1, ¿ya? 38,1, y el valor de A del oxígeno es 9.994, por lo tanto se redondea a 16, ¿no es cierto? Entonces pongo a la calculadora y me va a salir el valor de 2,4, ¿ya? Entonces tenemos ya estos valores. Lo siguiente es lo que a continuación vamos a hacer. De los tres resultados que nosotros tenemos, escogemos el resultado que tenga el menor valor, que justamente encontramos dos, que es el de 0,68, que se repite dos veces. Entonces no hay problema. Como se repite dos veces, entonces cualquiera de los dos va a ser lo mismo. Agarramos ese valor y ese valor lo vamos a dividir a todos estos resultados. O sea, acá le voy a poner una fracción y le voy a poner dividido entre 0,68. Lo mismo acá, dividido entre 0,68, y también acá, dividido entre 0,68. Realizamos la división y obviamente en los dos primeros vamos a tener un resultado que va a ser el mismo, el cual es el valor de 1, ¿no es cierto? 1 y 1. En este otro caso no va a ser 1. Si nosotros agarramos la calculadora, nos va a salir 3,5. Entonces 3,5. Si es que acaso me saldría 3,3, entonces hay que redondear. Si me sale 3,7, 3,8, igualmente hay que redondear. Solamente no se redondea si el resultado va a ser 0,5. Eso se mantiene nomás así, ¿ya? Entonces acá tenemos lo que son estos resultados. Estos resultados, chicos, me va a ayudar para encontrar la fórmula empírica. Como me está diciendo que es una oxisal, y yo veo tres elementos, que es el potasio, el cromo, el oxígeno, entonces, ¿cuál será la fórmula? Como que nos vamos a acercar a la fórmula directa, o bien llamada fórmula molecular del compuesto. Pero como no es exactamente la fórmula, por eso se dice que es una fórmula empírica. Empíricamente, más o menos, ¿qué fórmula será? Sabemos la secuencia de una oxisal neutro, ¿no es cierto? La secuencia es primero el metal, luego el no metal, luego el oxígeno. Entonces, en este caso, mi fórmula empírica sería, tomando en cuenta estos tres resultados, ¿ya? Primero, hacemos la secuencia. Dijimos metal primero, potasio, luego el no metal, cromo, y luego el oxígeno. Esa es la secuencia de una oxisal, ¿no es cierto? Ahora, estos numeritos que nosotros vemos aquí van a ser los subíndices. Entonces, este 1 va a venir acá, del potasio. Del cromo es 1, también va a venir acá. De lo que es el oxígeno es 3,5, entonces es 3,5 el subíndice. Por lo tanto, esta sería nuestra fórmula empírica, ¿ya? Entonces este sería el inciso A. Ahora vámonos a lo que es el inciso B. Hallar la fórmula molecular, ese es nuestro inciso B. Entonces, para hallar la fórmula molecular, chicos, lo que nosotros tenemos que
es el valor de n. Ese n va a multiplicar a cada uno de estos subíndices de la fórmula empírica. Para eso nosotros podemos encontrar lo que es una fórmula que está interpretada de la siguiente manera, ¿ya? Entonces, n va a ser igual a lo que es el peso molecular que nos tendría que haber dado en la fórmula, o sea, tiene que estar en los datos y nosotros tenemos, aquí está, dividido entre lo que es el peso molecular, pero de la fórmula empírica. Como nosotros ya tenemos el peso molecular, o ya tenemos la fórmula empírica, entonces podemos hallar el peso molecular y tendré aquí también a los datos, ¿no es cierto? Entonces con esa fórmula nosotros podemos ir sacando lo que es el valor de n. Por lo tanto, tenemos, una vez teniendo la fórmula, lo que nosotros tenemos que hacer es reemplazar datos. Peso molecular tenemos en los datos, es 294 que nos había dado desde un principio. 294 gramos mol. Sobre lo que es el peso molecular de la fórmula empírica, que también la tenemos en los datos, que lo hemos sacado de acá, ya, entonces es 147 también gramos mol. Chicos, por si acaso, yo estoy trabajando con los pesos moleculares redondeados para cortar el tiempo de los cálculos y hacer una explicación más rápida. Si ustedes están acostumbrados a trabajar con todos los decimales en cuanto corresponde a pesos moleculares, entonces, esto, para empezar, esto no va a cambiar, porque seguramente los decimales va a ir variando un poco, tal vez aquí sea 9, entonces, pero el resultado va a ser siendo lo mismo, ¿ya? Y igualmente acá me va a salir 3,5, entonces no vayan asustándose. El resultado les va a salir lo mismo si es que van a trabajar con todos los pesos o con todos los decimales en cuanto se refiere a pesos moleculares. Ya, muy bien, entonces nosotros simplificamos las unidades que son iguales, que es gramos mols con gramos mols se van, y pongo a la calculadora lo que son esos valores y tengo, o me sale el valor de 2, ¿no es cierto? Entonces ese va a ser mi valor de n. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Permítanme un segundito. Muy bien, entonces como que un poquito ya me ordené, ya tenemos acá el valor de n. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Este valor de n va a multiplicar a los subíndices de lo que es la fórmula empírica. Acá viene n, pero como yo ya tengo y dice que el valor de n es igual a 2, entonces le pongo 2 y vamos a hallar lo que es la fórmula molecular, ¿ya? Entonces de la fórmula empírica de acá va a salir la fórmula molecular. Entonces tenemos a la fórmula molecular, sabemos que la secuencia se sigue respetando, que sería metal, no metal y oxígeno. Entonces multiplicando los subíndices, 2 por 1, 2, 2 por 1, 2 y 2 por 3,5, 7. Entonces ahora sí, incluso si se fijan, tenemos un dígito que es 227 que nos hace recuerdo a un caso especial. Previamente, por ese motivo es que cuando nos sale 5 con un número x con un decimal 5, no debemos redondear. Tenemos que mantenerlo de esa manera, porque si al multiplicarlo por un número nos puede salir un número natural entero, entonces tenemos que utilizar ese número. Ya, entonces por ese motivo el 5 no se redondea. Si fuera otro que no es 5, inferior a 5 o mayor al 5, sí debe ser redondeado. ¿Ya, chicos? Entonces esta sería como que la respuesta. Esta sería la fórmula molecular, ¿no? Esa es la fórmula molecular. Y tranquilamente nosotros podríamos responder a lo que es el inciso C, que es el nombre, ¿ya? Una de las nomenclaturas que generalmente es la que más usamos, es la nomenclatura tradicional, que nosotros tenemos una fórmula y se les ha explicado también anteriormente en su momento, el cual nos dice que primero tenemos que mencionar a lo que es el anión neutro, que en este caso sería, ¿no?, el
porque el 227 es di. Luego el cromo, y como está trabajando con mayor valencia, tendría que terminar en ato. Luego el metal, como es única valencia, la preposición de y el nombre del metal. Listo, chicos, entonces así de esta manera hemos resuelto lo que es un ejercicio de lo que corresponde a la fórmula empírica, fórmula molecular, y espero que les haya gustado. Vamos a continuación con el ejercicio número 2. Este ejercicio número 2, chicos, nos va a hablar de un compuesto orgánico, y si es que ustedes no conocen lo que es, cuál es la secuencia de los elementos para poder encontrar el compuesto orgánico, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es lo siguiente. En primer lugar va a ser el carbono, luego puede ser el hidrógeno y por último el oxígeno, que son los elementos primordiales que se encuentran generalmente en la mayoría de los compuestos, especialmente el carbono y el hidrógeno. Esos son los que primero nosotros encontramos en la composición de química orgánica, y hay otros que son oxigenados, por lo tanto van a tener lo que es el oxígeno, otros que son nitrogenados, que pueden tener al nitrógeno presente, e infinidad de elementos más que vamos a ver eso cuando estén en química orgánica. Muy bien, entonces vamos con el segundo ejercicio, el cual dice o tiene el siguiente enunciado. Tenemos 0,288 gramos de un hidrocarburo por combustión, origina 0,88 gramos de dióxido de carbono y 0,432 gramos de agua. Si un mol del compuesto pesa 72 gramos, ¿cuál es la fórmula molecular del compuesto? Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Tendríamos que hacer la reacción. En primer lugar, nos dice que es un compuesto carbónico, es un hidrocarburo. Por lo tanto, los hidrocarburos generalmente tienen una composición de carbono e hidrógeno. No sabemos los subíndices, no sabemos qué hidrocarburo se está mencionando. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que poner aquí, vamos a hacer un subíndice X y un subíndice Y. Ya, no sabemos cuáles son los subíndices. Este se combustiona. Cuando dice combustión, entonces está entrando en presencia del oxígeno. Esto es, cuando dice combustión, tenemos que aumentarle más oxígeno, sí o sí. Luego, obviamente, vamos a tener lo que es la flecha de reacción, el cual nos dicen también que va a existir un desprendimiento de dióxido de carbono. Entonces, nosotros sabemos que el dióxido de carbono tiene esta fórmula, ¿ya? Y también va a existir lo que es desprendimiento de agua. Ambos han sido pesados y nos está dando ciertas masas de cada uno. Entonces, podemos poner de la siguiente manera. Las masas de cada uno lo podemos poner como dato en la parte inferior. Entonces, nosotros tenemos una masa del dióxido de carbono que es un valor de 0,88 gramos, y del agua nos dice que es de 0,432 gramos. También estamos hablando que es la masa del agua, ¿no es cierto? Y me está indicando también la masa del compuesto orgánico, que no sabemos cuál. Entonces es igual a 0,288 gramos. Si ustedes se fijan, chicos, no tenemos lo que es la composición porcentual. Nosotros necesitamos tener lo que es los porcentajes, porque en el ejercicio anterior nosotros habíamos trabajado con porcentajes, y sin embargo en esta ocasión me están dando lo que son masas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sacar lo que es el porcentaje con ayuda de estequiometría. Ya, entonces nosotros tenemos lo que son esos datos. De igual manera, no puedo igualarlos porque no sabemos si la cantidad de carbonos están correctas. Entonces tenemos que trabajar solamente con esos valores, y generalmente este tipo de situaciones se nos presenta en lo que es el laboratorio. Muy bien, entonces vamos a hallar, tenemos que saber
en primer lugar, la fórmula molecular nos dice del compuesto, entonces del primer compuesto. Y tenemos que tener el porcentaje del carbono y tenemos que tener el porcentaje del hidrógeno. Entonces, hallar la composición porcentual del carbono. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar el carbono? ¿El carbono del que está en el primer miembro o en el carbono que está en el segundo miembro? El que está en el primer miembro, no nos conviene trabajar con los datos que están en el primer miembro, porque si ustedes se fijan, no puedo sacar el peso molecular del carbono porque no sabemos el subíndice que tiene. Entonces, sin embargo, en el segundo miembro sí tiene su subíndice correcto, entonces sí nos convendría trabajar con los datos que tenemos en el segundo miembro, en esta geometría, porque sí está con su subíndice correspondiente, lo mismo en el caso del hidrógeno, pero estamos en el carbono. Entonces, ¿qué dato? En esta geometría sabemos que tenemos que empezar por un dato que nos dé el problema. Nos está dando 3 datos el problema, ¿no es cierto? 1, 2, 3 datos. Entonces, como quiero hallar del carbono, ya, solo del carbono, ¿dónde está el dato en masa del carbono? Acá, ¿no es cierto? En el segundo miembro. Entonces, yo empiezo mi cálculo estequiométrico con el dato que me dé el problema, dónde está el carbono con el subíndice correcto. Entonces empiezo 0,88 gramos de ¿quién? Del carbono, ¿no? Entonces quiero eliminar el carbono, por lo tanto pongo por fracción. Lo que quiero eliminar es el gramo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué valor voy a poner abajo para poder simplificar lo que es el gramo? Ojo, no es de carbono, perdón, es del dióxido de carbono, ¿no es cierto? Este dato que nos da. Entonces, nosotros vamos a poner esa unidad. Ahora, quiero eliminar gramos de dióxido de carbono. ¿Qué puedo hallar o qué dato necesitamos? Muy bien, necesitamos lo que es el peso molecular, que ya lo tenemos en lo que es nuestra ecuación. Ahí estamos levantando los datitos, ¿no es cierto? Entonces, como me conviene simplificar gramos de dióxido de carbono, entonces ese peso molecular yo lo voy a poner acá. Sabemos que el peso molecular es gramos mol, pero en esta situación me conviene poner solamente gramos para poder simplificar gramos de dióxido de carbono con gramos de dióxido de carbono. Ahora, ¿qué encierra el dióxido de carbono que yo quiero encontrar? El carbono, muy bien. Entonces, ¿qué dato voy a poner ahí arriba? El dato que nosotros vamos a anotar es el dato del carbono. El valor de A del carbono, que puede ser en gramos, ¿no es cierto? 12 gramos de carbono. Ahora, ¿qué puedo simplificar? Gramos de dióxido con gramos de dióxido de carbono. Todavía continúa mi cálculo estequiométrico. Continuamos el cálculo estequiométrico, entonces tenemos gramos de carbono. El carbono no me conviene eliminar porque es lo que necesito, pero lo que sí necesito eliminar es los gramos. Entonces, ¿cómo elimino estos gramitos de acá? Ya, lo que vamos a utilizar es este datito que nosotros tenemos, el de acá, ya, el masa, porque es justamente este subíndice o el porcentaje de este compuesto el que quiero hallar. Por lo tanto, utilizamos ese valor, ya, que es en gramos, entonces me conviene utilizar con esos valores. Entonces yo pongo acá 0,288 gramos. ¿De qué? Del compuesto que justamente quiero hallar. Ya no sabemos de qué compuesto es, entonces ponemos ahí. De esa manera elimino solamente lo que es gramo con gramo. Pero ahora tengo que eliminar lo que es este compuesto y tengo que encontrar porcentaje, que es lo que me falta. Entonces lo único que voy a poner en la parte superior, es decir, estamos hablando que todo este compuesto es el 100%. Estamos diciendo del compuesto X. Todo esto es el 100% del compuesto X. Y
puedo simplificar compuesto X con compuesto X. Y si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que me ha sobrado? Me ha sobrado porcentaje, ¿no? ¿Porcentaje de quién? Del carbono. Entonces yo puedo poner todos esos datos a la calculadora y tengo el resultado de 83,3%. De la misma manera, entonces nosotros tenemos que hallar la composición porcentual del hidrógeno, ¿ya? Pongamos entonces segundo asterisco. De la misma manera, ¿por qué dato empiezo el problema? Tengo que empezar el dato por un dato en masa, si es que tenemos. Y sí, tenemos 3 datos en masa, ¿no es cierto? 1, 2, 3. Pero como quiero hallar del hidrógeno, ya les dije, no les conviene empezar por el hidrógeno que no tiene subíndice, sino por el que sí está completo la fórmula o está correcta, que sería esta, ¿no es cierto? El agua, acá está el hidrógeno. Entonces empiezo el dato con este valor, ¿no? 0,432 gramos de agua. Empezamos por ese. Fracción. Dijimos, ¿no? Queremos eliminar los gramos de agua. Entonces, ¿qué voy a o qué necesito? El peso molecular del agua. Que si nosotros tenemos o sabemos que por conocimiento general, el peso molecular del agua es 18 gramos mol, redondeado. Entonces, 18 gramos mol, ese valor va aquí abajo. 18 gramos. No me conviene poner mol porque no voy a poder simplificar gramos mol con gramo. Entonces, dije, ¿no? Anteriormente que el peso molecular sí me conviene, entonces se queda solamente en gramos y en este caso sí me conviene, por lo tanto mantengo solamente gramos de agua, ¿ya? Y por lo tanto ahora sí se puede simplificar gramos de agua con gramos de agua. ¿Qué queremos extraer del agua? Solamente el hidrógeno. Entonces nosotros ponemos del hidrógeno, sabemos que el valor de A es de 1, ¿ya? Pero como tiene un subíndice de 2, este hidrógeno de acá que estoy extrayendo, entonces va a ser multiplicado por 2. Entonces, 1 por 2, el peso molecular del hidrógeno va a ser de 2. De igual manera que el anterior caso, sigue mi cálculo estequiométrico y quiero eliminar gramos, no el hidrógeno. Ahora sí me traslado al primer miembro, ya a los datos que teníamos antes. Acá me está dando que es 0,288 gramos que tiene el compuesto que tiene hidrógeno, el que queremos saber, pero es de un compuesto X, ¿no es cierto? Y ahora sí, queda eliminado gramo con gramo. Pero quiero eliminar X, entonces, ¿qué poníamos? Exacto, 100%, perdón, del compuesto X. ¿Qué se elimina? X, el compuesto X con X. Llevo toda la calculadora y me sale 16,67% de hidrógeno. Listo. Ahora nosotros tenemos lo que es el porcentaje o los porcentajes respectivos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Correcto. Entonces los cálculos que hicimos anteriormente nos ayudaron para levantar los datos que ustedes ya conocen y que tenemos que seguir levantando, ¿no es cierto? Tenemos el porcentaje del carbono que ya está, es de 83,33%, el porcentaje del hidrógeno que es 16,67%. Me está pidiendo hallar lo que es la fórmula molecular, pero para eso yo tendría que hallar la fórmula empírica, ¿ya? Y luego recién podré hallar lo que es la fórmula molecular. Ahora, dentro de la fórmula molecular me está dando un peso molecular, me está dando el peso molecular del compuesto, el cual tiene un valor de 72 gramos sobre mol. Una vez teniendo estos datos, ya saben, chicos, ordenamos y podemos poner el primer asterisco o el inciso A. Primero trabajamos con el carbono, sabemos que vamos a hacer una fracción y en la parte superior va a estar el valor de A el peso molecular que nosotros tenemos, o el porcentaje, perdón,
que es un valor de 83, ya 83,33%, y abajo el valor de A del carbono, que es de 12, y tenemos como resultado 6,94. Luego lo mismo, el mismo cálculo para el otro elemento, que en este caso es el hidrógeno. ¿Ya? En la parte superior sabemos que tenemos que poner la composición porcentual, que es el porcentaje, que ya lo tenemos, que es de 16,67%. Y en la parte inferior lo que es el valor de A del hidrógeno, que sabemos que como es el primer elemento, tiene un valor de A de 1. Acá no es necesario multiplicarlo, ¿no es cierto? Como lo hicimos en esta estequiometría, solamente es poner el valor de A. Y obviamente dividiendo nos sale el mismo resultado. 16,67. De esos dos resultados sabemos que tenemos que escoger el resultado que es menor. Por lo tanto, es obvia la respuesta, que es del carbono, y dividimos. Dividimos a cada una de las respuestas, como pueden ver, y los resultados de cada uno van a ser los siguientes. Del carbono es 1, obviamente, del hidrógeno es 2,4. Chicos, les decía anteriormente que cuando es con decimales hay que redondear, si en caso fuese 5, no. Pero hay algo que quiero aclararles, por favor. En orgánica, en química orgánica, porque esta es una fórmula de química orgánica de acá, entonces nosotros tenemos que dejar nomás los decimales y esperar a que nos salga el cálculo un número entero, porque aún no sabemos cuál es el valor de n. Entonces, como es el caso de química orgánica, voy a mantener el decimal de 4, no lo voy a redondear, ¿ya? De 2,4 se mantiene, por lo tanto mi fórmula empírica va a ser, dijimos, ¿no? En química orgánica, la secuencia, si es que tenemos solamente estos dos elementos, la secuencia que va a ser primero el carbono y luego el hidrógeno. Si tuviésemos oxígeno, entonces después el oxígeno. Y trasladamos los resultados a los subíndices de cada uno de los elementos. Y listo. Esa es la fórmula empírica, pero el problema no me dice hallar la fórmula empírica, me dice hallar la fórmula molecular. Entonces continuamos con los cálculos. Para eso primero tendríamos que encontrar el valor de n. Entonces n, vamos a hacer los cálculos. N nos dice, no, peso molecular que tenemos del compuesto es 72, entonces ponemos el valor de 72 gramitos sobre mol, ya, sobre el peso molecular de la fórmula empírica, que es 14,4 gramos sobre mol. Gramos sobre mol hay que simplificar porque son unidades iguales, y por lo tanto dividimos, ponemos a la calculadora y el resultado sería un valor de 5. Entonces ese 5 nosotros tenemos que multiplicar a todo lo que es la fórmula empírica para hallar la fórmula molecular, y por lo tanto la fórmula molecular sería 5 carbonos y 12 hidrógenos, que si buscamos nosotros y ponemos en el internet, esa fórmula corresponde al, obviamente no nos pide, ¿no? Pero sería que estamos hablando del pentano, ya que es un compuesto orgánico que corresponde, y por lo tanto esta vendría a ser la fórmula molecular. Listo, chicos. Ese tipo de ejercicios se presentan para hallar lo que es la fórmula empírica molecular. Es algo muy sencillo y ustedes lo van a llevar más adelante cuando estén en la universidad y estén llevando lo que son las materias como de química analítica cuantitativa, química analítica cualitativa. Pueden verlo al finalizar el semestre, pero especialmente este tipo de ejercicios van a trabajar en química analítica cuantitativa porque tienen que saber cuantificar la cantidad de carbonos. Es algo muy interesante. Por decir, si yo tengo un compuesto que es un plástico de cualquier material como este,
Entonces lo someto a experimento, se puede combustionar como lo hicimos acá arriba y obviamente vamos a tomar resultados de los productos que hemos obtenido para encontrar masas y así poder determinar lo que son los porcentajes que nosotros queremos saber en lo que es el primer compuesto, como en este caso que tenemos aquí. Listo, chicos, de eso se refiere la parte de fórmula empírica, fórmula molecular. Espero que les haya gustado. Saluditos a todos. Se cuidan. Chao, chao, chiquitos.